autoexigencia extrema. Es una de las características del yo puedo con todo. Entonces, la autoexigencia extrema es que usted mismo, claro, antes se lo exigieron afuera, los papás, los maestros, etcétera, y luego usted lo quiere como una habilidad o una capacidad que luego termina no siéndolo, ¿no? Y eso, la autoexigencia extrema va más allá de la ambición saludable, ¿ok? Es una exigencia desproporcionada hacia uno mismo. Y fíjense que cuando nosotros, las que decidimos ser madres y profesionales o trabajar fuera de casa, entonces tenemos el trabajo de la casa, el trabajo de afuera, el trabajo, si tienen un bebé, y dígame aquellas que se traen el trabajo para la casa, porque si son docentes o no, son no sé qué. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud vincula esta autoexigencia extrema con problemas de eso, de ansiedad, de depresión y agotamiento crónico. Ellos tenían cifras allí, porcentajes. Yo no los quise, en esta oportunidad no los quisimos traer acá porque la idea no es aterrorizarlas ni amenazarlas, sino encontrar las causas y buscar las estrategias para. Entonces, ¿con qué tiene que ver con esa exigencia extrema? Con la rigidez mental. ¿Y qué es la rigidez mental? Donde uno se establece metas realmente y a veces irreales, donde uno pone plazos imposibles y entonces uno se le llega a veces el día que tiene que entregar el material o la información o un informe, usted a veces ni duerme o porque está ayudando a otro, está ayudándose o hasta la está haciendo a sí mismo a última hora. Y sin considerar los imprevistos. Cuando uno le pregunta a la gente que hace torta o que hace un libro o que hace lo que sea, uno le tienen que preguntar el tiempo y entonces uno se le da de super mujer o de superman, entonces moja con eso de la rigidez mental. Lo otro es que tiene que ver con el miedo al fracaso, donde hay una presión por alcanzar la perfección. A nosotros en nuestra familia y en nuestras escuelas se nos habló mucho de la perfección, de que tienes que ser el mejor. Inclusive por allí rodó muchísimo tiempo, de no importa que no te vayas a la universidad, pero si vas a ser zapatero, si vas a ser costurera, si vas a ser peluquero, que seas el mejor, que seas el perfecto. Ojo con eso. Lo importante es que, y lo dañino es que eso bloquea la acción. Y entonces uno termina dejando todo para mañana, dejando para después, dejando todo a media, no concluyendo muchas cosas y generándoles una ansiedad tremenda. Yo he sabido gente que dice, es que yo tengo un matrimonio la semana que viene. Y la persona dice, sí, te vas a casar o te invitaron. No, 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 es que yo estoy voy a hacer la torta. Y tiene ansiedad 15 días antes o una semana antes. Entonces hay que estar pendiente con eso. La otra es la falta de seguridad que tiene muy pegadita del tema de la perfección, que es que si no eres perfecto no vale. O sea, hay gente que sufre porque yo tengo que ser la primera de la clase, tengo que sacar siempre 20 o 100 si es la nota máxima. Y a veces, o a veces no, siempre el suficiente también tiene sentido. O sea, hacerlo bien está bien, ¿ok? E inclusive por aquí entra eso de la autoexigencia extrema que usted está tan agotada y usted, por ejemplo, para simplificar algunas cosas, usted en vez de comprar pan y eso para resolver la cena, no, no, es que mis hijos no comen eso, yo le tengo que hacer, sí, está agotadísima, pero yo le tengo que hacer la comida completa, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las estrategias. Ya hablamos de lo que ustedes saben. Y ahora vamos a hablar de las estrategias. La regla del 80% ya de una u otra manera la hemos mencionado. Es que uno se tiene que preguntar, ¿estoy cumpliendo con el objetivo? O sea, el objetivo es sacar 20, el objetivo es llegar de primerito en la meta, el objetivo es sacar 100. ¿Cuál es el objetivo? Si cumple con el objetivo el 80%, entonces estamos bien. Es suficientemente bueno sacar 18, sacar 16, por ejemplo? Eso es una pregunta.
como estrategia. Plazos flexibles. Allí hablaba de la flexibilidad del pensamiento. Cuando nosotros debemos asignar un tiempo previsto, perdón, un tiempo para los imprevistos. Las costureras, las cocineras, todo lo que nosotros hacemos por encargo. Tenemos que asignar, si se fue la luz, si se fue el internet, si llovió, todas esas cosas son imprevistos que aumentan el tiempo. Y entonces usted puede poner un tiempo donde sea más holgado para usted. ¿Ok? Y lo otro, perdón, la tercera es dividir metas en mini logros. ¿Qué significa metas en mini logros? Si, por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo que debe tener 3.000 palabras, por ejemplo, yo puedo ir, si tengo 10 días, haciendo una determinada cantidad de palabras diariamente. Si tengo que preparar un informe, preparar un trabajo, una exposición con 15 días de antelación, yo debo dividir el contenido en esos 10 o 12 días, ¿ok? Para ustedes luego hacer la versión definitiva. Siempre es importante que nosotros seamos flexibles y dividamos las metas en mini logros. Ningún maratonista agarró un día y se puso a correr, corrió la media maratón 21 y después 42. No, comenzó por 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros y así fue poco a poco. A veces le tarda años en llegar a 21 kilómetros y luego le tarda el doble o menos el 42. ¿Ok? Y la otra que es buenísima, buenísima y quiero que se la anoten, es visualiza el costo. ¿Qué me estoy perdiendo yo en términos de vínculo? Amigos, pareja, familia o también momentos. Ahí le dejo eso. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Ok? Ese lenguaje de que hay que lograrlo todo, 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 todo. ¿Qué pasa? Que entonces en ese trayecto nos olvidamos, minimizamos, descalificamos los pasos intermedios. Como decía Yuna, ese ejemplo estuvo perfecto, el del maratonista. Ningún maratonista o medio maratonista hace la mitad del maratón de hoy para mañana. Te vas a preparar, o sea, esos pasos intermedios son fundamentales e importantísimos para lograr la meta final. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces empezamos a tener esa actitud de desmotivación ante los pequeños avances. Entonces, ¿qué hacemos? Que invisibilizamos el progreso. No, adelgacé solamente 1 kilo, o nada más corrí 1 kilómetro, o nada más, no, ¿para qué? O sea, ni tanto, eso no fue ni tanto, ¿ok? Entonces, fíjense qué mensaje tan desmoralizante para ustedes mismas, si ustedes ante un logro, ustedes más bien lo descalifican, lo desvalorizan. Lo otro es que nuestro cerebro necesita la gratificación, la recompensa. Y cuando usted se critica, cuando usted dice que eso que hizo no fue suficiente, usted le está restando motivación, te está restando motivación para ti y eso además hace que te frustres. Porque ¿qué pasa con esto del todo o nada? Que entonces nunca, lo que hagas nunca parece ser suficiente. Entonces se va lesionando la autoestima, no estamos dando espacio para la gratitud ante los pequeños avances, ni para el reconocimiento, ni para el merecimiento. Lo otro es que a veces utilizamos en esa desmotivación ante los pequeños avances también esa comparación tóxica. Nos comparamos con lo que sucede en las redes sociales, que acuérdense que, cuántas cosas de ahí son falsas, o con estándares irreales, inalcanzables. Cuando ustedes, cada uno de nosotros tiene que ser su propio punto de partida, ¿ok? Y lo otro es cuando tenemos como esa idea de que lo que les dije antes del resultado. Si no puedo lograr todo esto, entonces ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué sigo? En vez de pensar en esos pequeños avances, en esos pequeños logros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, chequear si de verdad nosotras estamos descalificando cada pequeño avance que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de 3 microéxitos. Hoy logré 3 cosas maravillosas o pequeñas, no importa. Lo importante fue ese esfuerzo que hiciste y lo que lograste. La otra cosa es celebrar esos avances que hiciste también, ¿no? Con ese que les hablé, lo importante que es para el cerebro la motivación.
Entonces celebra ese avance que hiciste, con un paseo, tomándote una bebida que te encante, pero lo haces con esa conciencia, con esa intención. Hoy me voy a tomar este cafecito en esa panadería que me encanta porque logré tal meta, esta meta pequeña, lo que decía Yuralmi también, ¿no? Otra manera es, lo otro, lo de gratificarte, esos pequeños avances. Lo otro es como una comparación sana contigo. Wow, esto que hace un mes no sabía esto que hoy sé. Estamos hablando de tu avance, ¿ok? Entonces eso es maravilloso porque ahí hay como una retroalimentación. Tú vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando de a poquito. Eso se conecta con tu cerebro, eso te refuerza positivamente y te hace además conectarte otra vez entonces con tu reconocimiento, con tu valía personal, con tu merecimiento. Entonces, ya lo saben, vamos a celebrar esos pequeños avances. Bueno, me toca a mí hablarles de Yunaimi Martínez. Ella es psicóloga, licenciada en psicología en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un diplomado en psicología positiva de la Universidad Metropolitana. Tiene una formación y actualización docente para profesores en educación superior. Les cuento que fue profesora en la Escuela de Medicina. Sus alumnos y sus alumnas la aman profundamente. Es coach ontológico y tiene un trainer en inteligencia emocional. Tiene amplísima experiencia trabajando con familias, con parejas, con adolescentes. Es sumamente seria, comprometida, ética, ama aprender, le encanta bailar, le encanta el deporte, tiene un excelente sentido del humor, sumamente perseverante. Te las recomiendo ampliamente. Bueno, Maru es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Tiene un diplomado en psicología positiva, también es coach ontológico con certificación argentina, tiene estudios de análisis transaccional, terapia familiar sistémica, dinámica de grupos meses y peces y también en terapia gestal. Tiene muchísima experiencia con niños, adolescentes, adultos, parejas, familias. Tiene un extraordinario sentido del humor, también ama la naturaleza, tiene un optimismo crónico, es muy leal, es amorosa y bueno, se la recomiendo ampliamente. Y hablando de recomendaciones, ¿qué piensan ustedes de la terapia? Sabes que las cosas han cambiado, ya eso no es para locos. Esos son para acuerdos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un trabajo profundo. Ahora, antes se llamaban pacientes, después se llamaban clientes y ahora lo llamamos valientes. Porque al querer demostrar, entender, comprender qué es lo que a uno le pasa y por qué le pasa y cómo cambio para estar tranquilo, para sentirme aliviado y para llevar una buena relación conmigo mismo, porque hay personas que se levantan y se ven en el espejo y empiezan a pelear con ellos mismos. Entonces, si ellos mismos no se soportan, imagínense. Entonces, en eso consiste la terapia, entre tantas otras cosas. Entonces, usted es feliz y hace feliz a los demás también, o por lo menos Así logra es. comprenderse. Y también lo que yo siempre digo, una persona entra en terapia, no se da cuenta, pero esa persona empieza a cambiar y no se da cuenta que de alguna manera facilita también cambios dentro de su entorno familiar o a veces en su entorno laboral. Se generan cambios en los demás también. Fíjense Ok. que eso nos lleva a esa dificultad para disfrutar el proceso. Y entonces ya nosotros nos dijeron, cuando en algunas materias, que lo importante era el resultado. Casi siempre el profesor corregía por resultado. O te decía, el resultado está bien, pero el procedimiento está mal. Hay otros profesores que te corregían por el procedimiento. Esos eran los que estaban ubicando más el disfrute en el proceso. ¿Ok? Pero estamos muy mediatizados por eso, como muy transversalizado con esa experiencia de que lo importante es el resultado. Inclusive tú a veces le estás contando a alguien, ajá, ajá, pero ¿en qué terminó? Dime en qué terminó. Yo quiero saber esos los resultados. Entonces hay como todo una
enseñanza, un aprendizaje de que lo importante es el resultado. Y resulta que evidentemente que el resultado es importante, pero o sea, si usted va de viaje, usted va del punto A al punto B, yo voy de, mm, de Caracas a Margarita. Es importante, evidentemente, que usted llegue a Margarita, pero todo ese proceso para llegar a Margarita, y que sea bueno, pues eso es importante. Y si es malo también, porque hasta le puede impedir llegar. Entonces, es muy importante el proceso. Hay un enfoque obsesivo hacia el resultado, como lo venía señalando, y es que se vive de manera hipotética en el futuro. Yo seré feliz cuando me gradúe, seré feliz cuando tenga hijos, seré feliz cuando me case, seré feliz cuando me mude, seré feliz cuando tenga la quinta. Entonces vivimos en otro tiempo que no es el presente y no apreciamos ese presente. Entonces, ignorar el camino nos trae consecuencias porque nos genera mucha angustia. Segundo, una tendencia a negar el aprendizaje, es decir, subestimamos esos errores que nos permiten crecer. Por ejemplo, cuando aprendimos a caminar, ningún niño dejó de caminar porque se cayó, todo lo contrario, lo estimularon a continuar. No, 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 ya te caíste una vez, no, te meto allí, tú no caminas más nunca, no, todo lo contrario, sigue y parece que no pasó nada, vamos, 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 decía la mamá, la abuela, la hermana, el que estuviera por allí. Entonces, rechazamos ese valor que tiene ese proceso y siempre va a haber lecciones. Inclusive, bueno, no, es que yo me fue malísima con esa pareja, es más, la suegra, bueno, una bruja y el hijo otro, peor. Usted le quedó algo, aunque sea para decir, mira, con esta gente ya yo al ojo por ciento yo lo detecto quién son y con esto no quiero nada. Eso es un aprendizaje. En ese trabajo me fue malísimo. El ascenso que me correspondía se lo dieron a otro. Bueno, ya esa es una experiencia que le sirve para otro trabajo. Entonces, el proceso siempre es importante. La falta de atención plena, ¿qué significa eso? Que nos ausentamos de ese presente, no nos concentramos, que ese momento actual queremos acelerarlo. Hay gente que está desayunando y está preguntando qué vamos a almorzar. Hay gente que está almorzando y que será lo que vamos a cenar y faltan 4 o 5 horas para cenar. O sea que no vive en ese momento. Y realizamos la tarea de forma automática como allí aparece. Entonces, como siempre hemos dicho, cuando nosotros nos concentramos, nos conectamos con el disfrute. ¿Ok? Y ahora las estrategias. Ritual de presencia. ¿Qué significa un ritual de presencia? Es que antes de iniciar una tarea, nosotros nos preguntamos, ¿para qué o por qué voy a hacer esto? O sea, por qué yo voy a hablar mal de aquella persona? ¿Para qué? Por ejemplo. O para qué voy a tomar, tengo varias ofertas de trabajo, ¿para qué voy a quedarme con la A, con la B o con la C? ¿O por qué? Entonces, antes de iniciar esa tarea, siempre hágase esa pregunta. Y para cualquier actividad es muy importante. ¿Para qué yo voy a un gimnasio? ¿Para qué voy a caminar? ¿Para qué voy a ir de paseo? ¿Para qué? Eso es importante. ¿Qué voy a hacer con este dinero, con este pequeño presupuesto? ¿Cómo lo estiro? Eso es un ritual de presencia. Preguntarse evita también la impulsividad y aumenta el autocontrol. El diario de aprendizaje. Anota todo lo que hiciste, o sea, lo bueno que hiciste y también lo que aprendiste. Es muy importante eso al finalizar la tarde, o la noche o el día. ¿Ok? Y la técnica de Pomodoro, que es que trabajas 25 minutos, pausa 5 y en esos 5 disfrutas, miras por la ventana o lo puedes hacer en vez de 25 una hora y descansas 10 minutos. Eso es importante, usted esté haciendo el trabajo que sea, inclusive si usted está trabajando en su casa. No es que se pone como una máquina desde temprano hasta la noche y después, ay, estoy cansada. Entonces, cada vez que usted descansa, está recargando nuevamente las pilas. Y la última y no puedo decir que es la más importante, pero es muy, muy importante, es que aunque no logro el resultado final, me llevo algo valioso. Ese trabajo no me jubilaron, pero me llevó algo valioso.
No me casé con ese hombre, pero ¿qué aprendí? No me gradué, pero de allí me salieron muchas amistades. O de allí conseguí el trabajo. O de allí conseguí el esposo o la esposa. Siempre hay que hacerse esa pregunta, porque inclusive en situaciones difíciles, siempre hay algo valioso. ¿Ok? Fíjense, todos en mayor o menor medida tenemos un diálogo interno y dentro de ese diálogo interno tenemos una vocecita o una voz que critica, que juzga, que sabotea, que nos está dando látigo, ¿ok? Y a esa voz, precisamente, debemos irle bajando ese volumen y subirle el volumen a la otra parte que también tenemos, amable, bondadosa, compasiva. Entonces, ¿qué pasa con esa autocrítica destructiva? Que como su nombre lo indica, no nos anima para nada, al contrario, se conecta con todo lo malo, o sea, nos desalienta, nos lesiona nuestra autoestima, nuestro valor personal, terminamos sintiéndonos que no somos suficientes, que somos ineficientes, que somos incapaces, o sea, terrible, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone esa autocrítica destructiva? Porque tiene como varias facetas o tiene varios componentes. Uno, por supuesto, es eso que nos decimos, ese lenguaje interno violento. Eres una fracasada, o viste, eres una mediocre, o viste, no lo lograste, yo sabía, lo ibas a hacer mal, te equivocaste, eres torpe, toda esa cosa terrible que a veces nos podemos decir. Puede también haber un sesgo de negatividad, un poco lo que contestaron. Se fijan en lo que se equivocaron, en lo que hicieron mal, obviando por completo los aciertos y las cosas que estuvieron bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablé antes del cerebro que necesita el reforzamiento, motivarse? Cuando usted está ahí dándole, fijándose en lo que está mal, en lo que está mal, en lo que está mal, usted también se está llenando de desmotivación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a venir eso que llamamos nosotros la profecía que se autocumple. Es decir, si yo ya de entrada pienso que todo lo voy a hacer mal y claro que lo voy a hacer mal y viste que eres una torpe y claro y claro y claro, ¿qué pasa? Que seguramente va a aumentar la probabilidad de que yo vuelva a fracasar o de que yo me vuelva a equivocar o de que usted vuelva a equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Lo primero es que vamos a determinar, captar cuándo viene ese diálogo interno negativo, cuándo viene el juez, cuándo viene esa verduga. ¿Ok? Usted la determina, la capta. Mira, aquí está diciéndome de todo. Y usted le va a poner su otra contraparte. ¿Fracasaste? No, ya va, yo aprendí tal cosa o yo puedo aprender tal cosa, no lo aprendí ahorita, lo puedo aprender la próxima vez. Entonces ahí hacemos, ¿verdad? Aquí suavizamos eso tan terrible que nos estábamos diciendo. Lo otro es fijarnos, hacer la contrapartida. En vez de fijarnos en lo que está mal, como les dije antes en lo que me tocaba al principio, vamos a fijarnos en lo que hicimos bien, porque vamos a bajar esa autocrítica, ¿ok? Y vamos a empezar a reconocernos las cosas que hacemos bien, porque ¿qué pasa? Cuando reconocemos las cosas que hacemos bien, esas se van a multiplicar, esas las vamos a hacer más, va a aumentar. Y lo otro es que vamos a también a preguntarnos, bueno, esto que pasó mal, como decía Yunami, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Ok? Entonces, hay otra técnica también bien chévere la llaman la técnica del semáforo, que es un poco lo que les dije antes. El color rojo significa que ahí está ese diálogo interno negativo, ahí está esa palabra negativa que nos dijimos. Entonces, cuando yo me pongo en rojo, digo, estoy en rojo, paro esa crítica, la paro completamente. Y paso al color amarillo, es decir, empiezo a analizar de manera neutra lo que sucedió. Neutra, es decir, voy a analizar pro y contras, ya no con ese sesgo de negatividad. Y cuando paso al verde, ya me voy a concentrar en las soluciones o en el aprendizaje o en tratarme de manera amorosa o de manera bonita. Entonces, lo más importante es, como siempre les he dicho, conviértanse en sus mejores amigas. Descubran, analicen, piensen, ¿soy mi mejor amiga o soy mi peor enemiga? Y dependiendo de esa respuesta, ya saben entonces en lo que tienen que trabajar. Fíjense que las respuestas que ustedes hicieron antes en la pregunta anterior
indica que el diálogo interno está allí. De paso, quiero que sepan que todos lo tenemos, ¿ok? No es que haya alguien que diga, ay, yo nunca lo tengo, eso no existe, ¿ok? Todos lo tenemos en mayor o menor medida. Lo importante es darnos cuenta, porque cuando tenemos conciencia, cuando decimos, no, yo no lo tengo, ¿cómo modificamos entonces algo si no lo reconocemos? ¿Cómo lo transformamos? Entonces, lo más importante es reconocerlo. Mira, resulta que yo creía que tenía poquito, pero tengo más o menos. Entonces, tengo que trabajar en eso, ir bajándole, bajándole, bajándole a ese diálogo destructivo y empezar a ser mucho más constructiva y mucho más amorosa y compasiva conmigo. Así que ya saben, tienen tarea, todos tenemos o todas tenemos tarea que realizar. Se tienen que suscribir, Y darle a la campanita, poner comentarios, igual ponernos comentarios en Instagram. Acuérdense que claro, eso es súper importante. fíjense que la autocrítica, eso también suma. Y bueno, y Conectados al Bienestar en Instagram y Conectado al Bienestar a través de Gmail y Conectado al Bienestar en Facebook.